Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista. También a mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón. También les mandamos un fuerte saludo y abrazo, hermanos. Y también un saludo muy cordial a todos y cada uno de nuestros visitantes, ya sea familiares, amigos, conocidos que nos visitan por medio de nuestro canal en YouTube como Pip Juárez. Sean todos bienvenidos a nuestras clases de escuela bíblica dominical. Bueno, como saben, hermanos, seguimos por este medio hasta que el Señor nos mande ya de manera muy clara el de poder congregarnos. Ya hay fecha para iniciar los cultos con todas las debidas recomendaciones y sugerencias de nuestro gobierno. Pero las clases van a continuar todavía por este medio. Y bueno, hermanos, pues les damos la bienvenida y a nuestros amigos también y visitantes. Como saben, estamos viendo nuestra revista trimestral. Estamos viendo el tema de los 10 mandamientos. El tema completo es conforme al corazón de Dios, ¿sí? Es una nueva mirada que le estamos dando a los 10 mandamientos, ¿sí? Ya hemos cubierto varios durante cada domingo, hermanos. Hemos estado viendo estos mandamientos. Y bueno, estamos basados aquí en nuestra revista. Es una mirada renovada. Es una mirada renovada a los 10 mandamientos. Y el subtítulo de hoy, porque el otro es el título principal, conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos. Y hoy corresponde la clase de honra al matrimonio. Honra al matrimonio. Es un tema muy bueno. Pienso yo que tal vez el tema, no sé, a lo mejor no se presta o no se ha prestado mucho desde los púlpitos de las iglesias. Pero es un tema muy bueno. Es una parte de la Biblia en cuanto a este tema que debe ser estudiada por todos, conocida por todos y practicada por todos, ¿sí? No estoy diciendo que todo el mundo se debe casar, pero me refiero en cuanto a la actitud de cómo se debe tomar el matrimonio. Por eso la clase se llama honra al matrimonio, ¿sí? Como parte de los mandamientos de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, aunque el mandamiento se puede decir se declara de manera negativa al decir no, o prohibir algo, decir no. Pero el concepto y significado realmente es para reforzar algo de manera positiva. Si te dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver ahorita textualmente en el texto, pero me adelantándome un poquito, si te dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio, es una forma de decir honrarás al matrimonio, ¿sí? Y lo vamos a explicar. Hermanos, estos temas muchas veces pueden resultar difíciles desde una predicación y se puede uno detener un poquito más en detalle. Y claro, en las clases presenciales pues se puede dar la oportunidad de interactuar entre el profesor y los alumnos, ¿verdad? O sea, ya sea haciendo preguntas o dando opiniones o comentarios. Este tema es, como les dije, es un tema bíblico que todo mundo deberíamos de conocerlo bien, a fondo. Hay mucha controversia en cuanto al tema del adulterio, en cuanto al tema del matrimonio, en cuanto al tema del divorcio. Inclusive en los mismos grupos, vamos a decir, cristianos, dando el beneficio de la duda de que todos los que lo discuten sean cristianos. Pero pues también entre sectas y entre el mundo secular, no se diga que también es un tema que se discute, porque a fin de cuentas, y este es el punto clave, aunque no lo sepan, es un punto clave de el matrimonio no está confinado
Y hay inclusive grupos religiosos que han cometido este grandísimo error de quererse colgar un sombrerito que no les corresponde. Como por ejemplo, de que diga un grupo religioso, no, si no fuiste casado aquí, en nuestra iglesia, no es un matrimonio. Disculpen, lo digo con todo respeto, pero tengo que decirlo de manera fuerte. Eso es una muestra de ignorancia. Y no hay de otra forma de llamarlo. Es una muestra grandísima de ignorancia. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así? Porque el matrimonio, y lo vamos a aprender aquí, en el caso de pues, nuevos creyentes o gente que pues, son sus primeros contactos con clases bíblicas, por eso digo, lo vamos a aprender aquí, porque yo sé que muchos sí conocen bien el tema. Y vamos a tratar de todas formas de hacerlo interesante, primeramente con la gracia de Dios, y de edificación y de provecho para todos, ¿sí? Para todos. Bueno, porque el matrimonio no se origina en una religión, ni está confinado a cierta denominación, ¿sí? Ni a cierto grupo. No, el matrimonio es la primera institución hecha por Dios aquí en la tierra. Es la primera institución hecha por Dios aquí en la tierra. Desde el primer hombre y la primera mujer, estamos hablando de Adán y de Eva, ¿sí? Que no son personajes ficticios, no son personajes de una leyenda, de un cuento, son personajes históricos, son personajes bíblicos, son verdad, y así es, y el matrimonio se estableció desde entonces, desde antes inclusive de que hubiera judaísmo como religión, y aún antes de que hubiera cristianismo como religión, y aún antes de que hubiera denominaciones, de que hubiera diferentes grupos y sectas religiosas. El matrimonio no está confinado a ninguno de ellos. Esto es una institución establecida por Dios desde el principio de la historia humana en el huerto de Edén. ¿Sí? ¿Por qué explico esto? Porque es clave y es fundamental para cosas que vamos a explicar ahorita durante la clase. Que precisamente viéndolo desde el punto de vista histórico y bíblico correcto, va a derrumbar muchas malas concepciones o preconceptos que se tienen del matrimonio y que están equivocados, ¿sí? Como el que mencioné ahorita, nadie puede decir, ay, si no te casaste en la religión popular, en la más grande de nuestro país o de nuestra ciudad, no estás casado. No. Nadie le dio ese poder realmente a los hombres. Nadie le dio ese poder a los hombres. Dios mismo creó su institución llamada matrimonio, el cual de manera, déjenme decirlo así, de manera bíblica. Pero alguien puede decir, bueno, pero yo no creo en la Biblia, yo no soy creyente en Dios. Bueno, aunque no lo seas, ¿verdad? Quieras creer o no, la verdad y la realidad de las cosas es que Dios creó el mundo y Dios creó al ser humano y Dios creó la primer pareja, Adán y Eva, ¿sí? Y biológicamente y científicamente y bíblicamente el matrimonio es única y exclusivamente entre un hombre y una mujer. No existe tal concepto de esa institución creada por Dios, que es la base de la sociedad, de la comunidad, ¿sí? Es la unidad básica de la familia, y las iglesias están conformadas por estas unidades básicas que se les llama familias, ¿sí? La familia, el matrimonio, es la unidad básica de toda sociedad. Y Dios desde un principio, por eso, observando, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque no se había encontrado ayuda idónea para él. ¿A qué se refería con esto? Pues que ya estaban todos los animalitos e insectos y demás seres vivos creados. Y tenían sus parejas, su forma de procrear, su forma de juntarse, ¿sí? Me refiero en grupos o en pareja. No estoy hablando aquí absolutamente para nada de la parte
todavía porque obviamente eso se dan los animales, pero en el hombre, que no es un animal, porque también hay que aclararlo, hay gente que quiere a fuerzas encajonar al hombre como si fuera un animal más en esta tierra. No, en la creación de Dios y en la realidad es que el hombre no es un animal. El hombre es creación directa de Dios, ¿sí? No fue producido como los animales ni como los demás seres vivos cuando el Señor dijo, produzcan la tierra seres vivos o produzcan las aguas animales marinos. No, no, no. Aquí Dios directa y personalmente se involucró con sus manos, con su mente, a crear al hombre. Dios formó al hombre de la tierra, del polvo de la tierra. Y también después, cuando vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, lo hizo caer en sueño profundo y tomó una costilla o un costado, dependiendo cómo se quiera ver la raíz hebrea. El caso es que tomó de un lado de él y luego cerró la herida, y de ese trozo que tomó de él formó a la mujer. Y Adán lo supo, porque supo que esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, es de mi piel propia, ¿sí? Y viene a darse el complemento de hombre y mujer en el matrimonio, ¿sí? Tal vez va a sonar chistoso lo que voy a decir, pero no es chistoso, ¿verdad? Lo tomo prestado de la versión en inglés que dicen is not Adam and Eve, o sea, y en español decimos no es Adán y Esteban, ¿verdad? Es Adán y Eva, ¿sí? Hombre y mujer, exclusivamente. Todo lo fuera de que se dé ahí, de que no, pues es que también los grupos LGBT, o sea, lesbianos, bisexuales, homosexuales, transexuales y bueno, la verdad es que ya hay más letras agregadas a esas siglas. Ya bastante letras del abecedario están agregadas, ¿verdad? Porque pues perversiones que se agregan y se agregan cada vez más. No hay diferentes géneros, Esto también científicamente hablando, ¿verdad? Biológicamente hablando, es hombre y mujer, ¿sí? Hombre y mujer, punto. Y miren, no soy médico, pero sí he leído y estudiado bastante el tema, y no van a venirme con que no, y es que es esto, y es que no, hombre y mujer, punto. Ya que se den ciertas anomalías, y digo anomalías por cuestiones vamos a decir, de la degradación genética que hemos tenido, como se dan ciertas enfermedades y cosas así por cuestión de genes, pero no estamos hablando de diferentes géneros, ¿sí? Es hombre y mujer, punto, ¿sí? No existen otros géneros, hombre y mujer, y por muchos años realmente el sentido común y el buen pensar se dio así, ¿verdad? Nomás que en los últimos años ya se le agregaron todas las demás cosas, ¿verdad? Pero antes era femenino o masculino, hombre o mujer, punto, nada de que hombre, mujer o cosa, ¿verdad? O cosas de ese tipo, no. Y no se ofendan, pero nos tenemos que apegar nosotros a lo bíblico, a lo que es correcto, y no solamente lo bíblico, sino también, inclusive, lo voy a decir así, también a lo científico, ¿sí? A lo científico. El matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, no se puede dar entre homosexuales ni entre lesbianas. Eso sería querer perseguir igualdad en algo que realmente jamás de los jamases va a existir igualdad, porque se está yendo contra la naturaleza, ¿sí? Y es realmente una hipocresía, ¿sí? Es una hipocresía. Porque los grupos homosexuales que han estado peleando por querer tener un matrimonio, que inclusive expertos en el tema de la palabra dicen, pues no es posible que sea un matrimonio entre homosexuales, porque para empezar la palabra matrimonio viene, creo que de la etimología viene de las leyes de la mamá. O sea, el matrimonio se dio con ese término para proteger a la mujer, en este caso a la madre, ¿sí? Entonces, pues ya te están diciendo, para empezar, pues solamente sea papá y mamá, ¿verdad? Hombre o mujer. Ahora, buscan adopción de niños y todo eso. ¿Por qué buscan adopción de niños?
Si fuera todo científica y biológicamente correcto, si fuera natural, pues tengan sus propios niños. Pero pues claro, sabemos que es imposible que los tengan. ¿Por qué? Porque solamente se puede procrear, ¿sí?, entre un hombre y una mujer para que tengan niños. Y no me vengan con que no, pero es que ya se puede in vitro, ya se puede. No, esas son intervenciones externas antinaturales, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esté mal que, por ejemplo, una pareja, hombre y mujer, que no puedan tener niños, reciban ayuda de un tratamiento de fertilización o no sé si se dice así, de fertilidad, perdón, de fertilidad, o que los ayuden de alguna manera con alguna cirugía o algo, ayudarlos a, bueno, por eso ya es ayuda al matrimonio, ¿sí?, para que puedan embarazarse. Pero ya lo demás ya son aberraciones, son inventos, son intentos del hombre de querer querer remedar o querer copiar algo que solamente se da de manera natural, y forzarlo así de esa manera pues es algo antinatural. Bueno, quise decir todo esto porque obviamente es lo siguiente: el matrimonio, esta institución establecida por Dios desde el principio, ha sido, y últimamente, en gran manera, en las últimas décadas, está siendo atacada de una manera mordaz, mortal, por parte de nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo es nuestro enemigo. ¿Sí? El diablo es nuestro enemigo. El enemigo de las cosas buenas. No digo que el enemigo de Dios, porque lo he explicado, no se puede comparar. El diablo no tiene punto de comparación como para considerarse un rival de Dios. Dios, nada más hay un solo Dios, y es todopoderoso. El diablo, Satanás, es un ser creado, inferior, ¿sí?, a nivel querubín, si nos vamos técnicamente a la Biblia, y no se compara con Dios, no es enemigo de Dios, ¿sí? Pero sí es nuestro enemigo, ataca la creación de Dios, la atacó inclusive precisamente, el primer ataque al matrimonio, el primer ataque al ser humano como pareja, como institución de Dios, se dio precisamente en el huerto de Edén, ¿sí? ¿Y cómo se dio? Con engaños, con mentiras, con adulterar la palabra de Dios, ¿sí?, con engaños de no es esto sino aquello, ¿va?, y metiendo intrigas y metiendo cizaña, metiendo mentira. ¿Y el método del enemigo ha cambiado? No, el método del enemigo es igual de viejo que antes y sigue utilizándose con nuevas mentiras, nuevos engaños, pero a fin de cuentas son mentiras y engaños, ¿verdad? Y me refiero precisamente al engaño que han caído estos grupos que les menciono, queriendo emular, queriendo copiar, ¿sí?, algo que es sagrado como lo es el matrimonio. Entonces, bueno, y a lo mejor podemos decir, bueno, hermano, pero usted está hablando en su mayoría ahorita cristianos, en una escuela bíblica dominical, pues claro que a nosotros no nos atañe eso. Bueno, déjenme decirles algo. Tenemos que tener una mente muy inteligente, un estudio muy serio y profundo de la palabra de Dios, como para saber y reconocer que las amenazas al matrimonio, a la institución del matrimonio hecha por Dios, no solamente son cuestiones de que si son los matrimonios homosexuales o que si son otro tipo de alteraciones o nuevas propuestas equivocadas que se quieran hacer. No, ya nos vamos ahora sí a la parte del tema, que es no cometerás adulterio. El adulterio puede ser, y de hecho es, muy destructivo y hace mucho daño, muchísimo daño a la institución del matrimonio. Y el tema es honra al matrimonio. Y por lo tanto, cometiendo este pecado que viene ahí en la palabra de Dios, y si vemos ahí nuestra lección, y si no la tienen, hermanos, que probablemente no la tengan, ¿verdad? Por favor, vámonos al pasaje bíblico. El mandamiento del día de hoy está en Éxodo 20:14. Y como les dije, dice, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Es parte de los mandamientos en los que se trata del hombre con su trato con las personas. Los primeros es del hombre con su relación con Dios, de cómo se debe manejar el hombre en cuanto a Dios. Y los siguientes
a partir de que honra a tu padre y a tu madre, ¿va? Honra la vida, el de no matarás, y también el de que vemos ahora de honra al matrimonio, ¿sí? Y están ahí varios temas. Es pon a Dios primero, honra a Dios, honra a los padres, honra la vida, ¿sí? Y ahora honra el matrimonio. Bueno, de hecho, gran parte de la explicación que ya di, uní la introducción con la primera porción con lo de no cometerás adulterio. Nada más déjenme agrego unas partes más. El Señor dijo muchas cosas y quedaron escritas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero también es cierto que en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, se ve que fue necesario que el Señor Jesucristo trajera más luz al hombre, a la humanidad, pues a los hombres y a las mujeres, en cuanto a cosas que fueran dichas en el pasado, en su palabra. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Miren, aquí vamos a ver unos pasajes, pero ustedes para profundizar más en este tema pueden ver Mateo 5, ¿sí? Donde el Señor habla del divorcio y del adulterio, ¿sí? Y también pueden estudiar las cartas paulinas porque toca también bastante el tema del matrimonio. Y de manera muy específica y muy interesante va a ser 1 Corintios capítulo 7. Déjenme decirles lo siguiente. Estaba establecido desde aquí, como lo vemos, en los 10 mandamientos, ¿sí? Que claro, hay más mandamientos en la ley de Dios, pero estos 10 son los principales, son el sumario. Inclusive en el Nuevo Testamento todavía se reducen más esos 10 mandamientos como una sumarización. En 2 mandamientos, ¿verdad? Que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Eso lo dijo el Señor. Estaba resumiendo, obviamente. ¿Por qué? Porque todo se trata de nuestro trato y nuestra relación con Dios y con los hombres. Entonces, si tú honras a Dios y honras a los hombres, estás básicamente cumpliendo la ley, ¿sí? Dios, que fue el que creó al hombre y a la mujer, como ya lo explicamos en el huerto de Edén, eso lo vemos en Génesis, ¿sí? En el capítulo 1, cómo empieza la creación de todo. Dios hizo, y está así en su palabra, y lo dijo Cristo mismo. Por eso les di las referencias. Vean, básicamente lean todo el capítulo de 5 de Mateo, ¿sí? También el capítulo 19, ¿sí? Y también lean por ahí 1 Corintios 7. Y si quieren un estudio sistemático bien profundo, pues busquen la palabra adulterio y divorcio, ¿sí? En la Biblia, y sigan todos y cada uno de los pasajes y estudienlos de manera profunda y sistemática. Yo voy a procurar hacer un sumario, hacer una condensación del tema, porque no me gusta tampoco sacrificar. Claro que son temas que duran 3, 4, 5 horas cuando se desplaya uno en ellos, y a lo mejor hasta más. Podrían ser inclusive conferencias de toda una semana en cuanto al matrimonio, y ahí se tocarían todos los temas que es pues, adulterio, lo que es del divorcio y todo eso. Pero voy a hacer primero Dios el esfuerzo, hermanos, ¿sí? Miren, Cristo tuvo que venir y aclarar muchas cosas también. ¿Como cuáles? Bueno, él fue preguntado por los religiosos de su tiempo en cuanto a estos temas.
¿verdad? Y Cristo los tuvo que remitir, los tuvo que llevar a la referencia original del matrimonio en el relato histórico de Génesis, ¿sí? Porque ya estaban muy desvirtuadas las cosas. Primeramente, el Señor tuvo que aclararles algo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Cristo se fue y les dijo, ustedes están muy a gustos pensando, ¿verdad? Y han estado muy acostumbrados nada más a limitar su conocimiento y su entendimiento de este gran mandamiento, esta palabra, hasta aquí. Y déjenme decirles que se quedaron muy cortos. Y la verdad es que también estaban siendo muy hipócritas y también muy duros de corazón. Ellos le preguntaron y él les tuvo que decir esto. ¿Por qué? Acuérdense que en uno de los pasajes bíblicos a Jesús le llevan a una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y sí, la ley levítica dice que cuando pase eso, una situación de adulterio, el que cometió el adulterio y la que lo cometió, ambos deben de morir. Así, punto. Entonces ellos quisieron tentar a Jesús con esta situación de que mira, acaba de ser encontrada en el acto de adulterio, vamos a apedrearla, ¿va? Jesús no les hizo caso en un principio. Él sabía que estaban de necios queriendo tentarlo. Pero sabían perfectamente ellos que no solamente debería de haberse llevado a la mujer, sino también al varón que estaba cometiendo el acto de adulterio con ella. Sin embargo, nada más le llevan a la mujer. Entonces ya de entrada la escena está modificada, está falseada. Jesús, conociendo todo esto, porque Jesús es Dios y conocía sus pensamientos y no tenía ninguna necesidad de que alguien le diera testimonio al hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, es Dios. Dice, bueno, entonces el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Sí? Y Jesús todavía remata, ¿va?, en los escritos de los evangelios y les dice, ¿y ustedes creen que realmente el adulterio nada más es acostarse con una mujer casada o acostarse con un hombre casado? Por eso dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, o sea, ya cometió el pecado de adulterio. Y también va para viceversa, si una mujer codicia a un hombre, también ya cometió adulterio. ¿Sí? Los pecados sexuales se agrupan mucho, bíblicamente hablando, bajo la palabra fornicación. Fornicación es básicamente pecado sexual. Ahí puede ir el adulterio, puede ir las relaciones antes del matrimonio, fuera del matrimonio, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Cristo ya había dado varios tipos de este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Ya había dado varios tipos de esta enseñanza. Como la otra que ya vimos de cuando dijo, oíste que fue dicho, no matarás, ¿va? Pero si alguien empieza a insultar, a degradar, a hacerle cosas malas a su prójimo, realmente ya también es pecador en ese aspecto de estar hablando con su hermano como si inclusive lo hubiera matado, ¿va? Como si lo hubiera asesinado. Cristo vino a enseñarnos muchas cosas, hermanos. Por eso este tema de que vámonos viéndolo de manera bíblica. Ellos le reclamaron a Jesús diciéndole, bueno, entonces, ¿por qué Moisés? Porque ellos tenían a Moisés acá, pero sí súper arriba. Y de hecho, vamos a decirlo así, por causa de Moisés quisieron menospreciar a Jesús. No estoy hablando de Moisés que estuviera ahí vivo ni nada, no, sino el de las escrituras. Por los escritos de Moisés ellos quisieron denigrar o humillar a Jesucristo. Entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio, carta de repudio? Que era sinónimo, ¿va? Carta de divorcio, carta de repudio. Si lo vemos en pasajes, son intercambiables los términos. Tal vez algunos digan, no, es que no es lo mismo. No, sí. Hay pasajes en los que se intercambia el término divorciado o carta de repudio. Y que dijeron, aquí ya lo vamos a tapar la boca, porque el gran Moisés permitió
dar carta de repudio a la mujer. Y la respuesta del Señor fue la de precisamente de Dios, que conoce los corazones. Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar carta de repudio o de divorcio. Por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Hermanos y hermanas y amigos, con todo respeto y en todo el amor de Cristo, pero a lo bíblico, eso de que no, es que no somos compatibles, es que la diferencia de caracteres, no, pues que resultó que él es pobre y que pues y yo creo que esto, que no, y pueden, híjole, yo creo que si nos dieran los que son abogados, los que son licenciados que se han involucrado en casos de divorcio, podrán darnos una lista enorme de pretextos que pone la gente para divorciarse. Ahora, y no me malentiendan, ¿sí? En términos de consejería pastoral, en términos de consejería espiritual o de consejería inclusive podemos llamarle bíblica, ¿verdad? Claro que se analizan las cuestiones. Si una persona corre peligro porque su cónyuge es violento, porque está ya a punto o ya llega un momento en que inclusive corre peligro la vida de la persona, pues claro que se va a recomendar la separación o el divorcio, sobre todo si se ve que la persona es consistente y que no va a cambiar, pues va a terminar matando a su cónyuge. Y entonces no, se trata de evitar esas cosas, ¿verdad? Ahora alguien va a decirme, hermano, pero también cuando Cristo habló del adulterio, también dijo que la carta de divorcio también podía ser válida a excepción o salvo por causa de adulterio. Miren, sí es cierto, Jesús dijo eso, pero ahorita vamos a entrar también en el tema y vamos a ver cosas de que así como los judíos terminaron metiéndole mucha presión a Moisés para que los dejara divorciarse y Moisés se los permitió y Cristo viene y dice, sí, efectivamente, Moisés les permitió dar carta de repudio por la dureza de vuestro corazón. Pero no se quedó la cosa ahí. Cristo dijo, pero en el principio no fue así. En el principio no fue así. Cristo va y los remite a lo original puesto por Dios desde inclusive antes de que existiera Moisés, antes de que se fueran a dar los 10 mandamientos en el monte Sinaí, antes de todo eso, antes de Abraham, antes de todos ellos, Dios con Adán y Eva estableció el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, solamente uno, nada de que uno contra varios, ¿verdad? La poligamia está fuera de, y no tengo el tiempo, hermanos, como para llevarnos una semana y explicar todos los casos. Bueno, y la poligamia de David y de Salomón y de otros, bueno, además de manera resumida les puedo decir lo siguiente, Dios no estuvo de acuerdo en eso, punto. No estuvo de acuerdo, la evidencia bíblica está ahí, es un estudio muy fascinante, muy completo, y les puedo decir que les fue muy mal, tanto a Salomón como a David, por haber tenido varias esposas y concubinas. Les fue mal, porque no es conforme al plan de Dios. Ya temas de ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios? Bueno, les digo, es alargarse mucho en el tema, pero de manera resumida, esa es la evidencia bíblica, porque Dios dejó la evidencia bíblica de todo lo que sufrieron y pasaron precisamente por ese tipo de decisiones. ¿Sí? Bueno, entonces, así están las cosas, hermanos. Dios los remite, Cristo los remite, le dice, en el principio no fue así. ¿Va? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ¿va? Y serán una sola carne. Serán un solo ente, una sola cosa ya. Y la frase muy interesante, ¿va? Lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Quién unió el matrimonio? Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dios es pro matrimonio. Dios, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que detesta el divorcio.
detesta el repudio, refiriéndose precisamente al divorcio. Dios aborrece el adulterio, se castigaba con muerte. Sí, se castigaba con la muerte. Que también es otro tema muy interesante. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Hermanos, tengo el tiempo, tengo que cuidarlo porque puedo caer en la tentación de... no va a ser que pase como aquella vez que me invitaron a un tema y duré una predicación tranquilita de 2 horas, ¿verdad? Y no. Cristo dice, ya párenle a este rollo, miren, ya. Esto es lo establecido desde el principio y así es. Hombre y mujer se unen en matrimonio, son una sola carne. Y pasa más que solamente la unión de la carne, también es algo espiritual lo que sucede ahí. ¿Cuál es el reflejo de esa unión? Alguien puede decir, es que yo no veo, pues simplemente las parejas se juntan, tienen relaciones y ya. No, déjenme decirles algo, hermanos y hermanas que están casados y que tienen hijos e hijas. La evidencia física de esa unión, de que 2 personas se vuelven una sola, la van a ver en sus hijos. Sus hijos son nuevas personas que nacieron de ustedes con características, si no físicas, cuando menos y seguro genéticas, de una combinación de ustedes dos. Ustedes dos produjeron un ser con la suma de características genéticas, y también en veces se da el caso de que de cuestión de aspecto físico de las 2 personas, de las 2 partes, del hombre y de la mujer. El matrimonio es sagrado, hermanos. Es sagrado porque lo instituyó Dios. Así como vimos la vez pasada, ¿por qué es sagrada la Biblia? Porque Dios la tiene así, como sagrada y valorada. La protege, la ama. Igual el matrimonio. Por eso prohíbe el adulterio. Porque es muy destructivo. Muy, muy destructivo. Eso de que no pasa nada, hombre. No, sí pasa. Sí pasa porque pues, son 2 personas que se unieron. Y no solamente fue una unión física. La sociedad actual quiere minimizar eso y decir que las relaciones sexuales simplemente pues, son una unión física consensual entre 2 personas, ¿verdad? Y ya, hombre, es un placer, una diversión momentánea y ya párale de contar. No, para Dios no es así. Para Dios es el poder de Dios. Óigalo bien. Para Dios, el sexo es el poder de Dios dado a los hombres para procrear, para producir otros seres vivos. De ahí vienen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y gracias a ese poder nosotros existimos, porque a nosotros tenemos nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y como dicen las caricaturas, y tatarabuelos, ¿verdad? Y ahí nos damos hasta mero atrás, hasta nuestros ancestros, ¿verdad? ¿Sí? No es cualquier cosa. Por eso Dios puso límite y dijo, el encuentro sexual, las relaciones sexuales lícitas, es única y exclusivamente dentro del matrimonio, y esto bíblicamente y científicamente y biológicamente hablando es entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Eso es. Miren, hermanos, vamos a brincar esta parte porque si recuerdan siempre hemos metido la parte de David en las historias porque el título es Conforme al corazón de Dios. ¿Quién es la persona que se describió como un varón conforme al corazón de Dios? David. Y vemos los mandamientos y le vemos una lección por parte de la vida de David aplicándola a esta situación. Pues pobre David le tocó, ¿verdad? Que lo íbamos a sacar aquí. Abran por favor sus Biblias, hermanos, en 2 Samuel 11, versículos 1 al 3, parte A. Dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer
que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Hemos estado estudiando junto con los mandamientos porciones de la vida de David que se pueden aplicar a la enseñanza de los mandamientos. Y bueno, este no fue la excepción en este caso. Esta historia es muy conocida por la gran mayoría de los cristianos, la historia de David y de Betsabé. David ya tenía esposas, ya tenía hijos. David era muy amado por todo Israel, era su rey. Dios estaba con David. David era muy prosperado por causa de Dios. Y ya tenía en gran parte el reino controlado. Relativamente era una paz, aunque todavía algunos pueblos todavía hacía falta ponerlos en orden, subyugarlos. Y conforme al mandamiento de Dios, porque tenían que tener toda la tierra completa que Dios les había dado para Israel, por esas razones. Pero vemos aquí, y es verdad, vemos en esta porción de la Escritura un relajamiento por parte de David. ¿Sí? Conocemos los salmos de David, hermanos, los conocemos perfectamente. Sabemos que David buscaba a Dios todo el día, en las madrugadas, de mañana, en el día, en la noche, clamaba a Él, era su refugio, era su protector, era su consejero, era su consuelo. David, vuelvo a repetirlo, la lección lo dice, el título era un varón conforme al corazón de Dios. Y no solamente lo era, lo sigue siendo porque David está vivo, ¿eh? Lo digo y lo quise explicar así porque cuando leemos estas historias de David, yo sé que alguien puede decir, pues, ¿cómo fue a caer en algo así? ¿Por qué hizo algo así? ¿Qué no sabe él? ¿No sabía como rey judío que en la ley dice no cometerás adulterio? Y les pregunto yo a ustedes, hermanos, ¿sabía David esto? Claro que lo sabía, porque no olviden lo que acabo de explicar. David es el salmista. Claro, hay otros que escribieron salmos, pero David es uno de los fuertes en ellos. David es el varón que se dice que es conforme al corazón de Dios. Para ser así, tenía que conocer a Dios, tenía que conocer su palabra, porque nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. ¿Cómo vas a conocer a alguien? Pues ahora con una persona, pues tratándola, juntándote con ella y compartiendo tiempo con ella. Pero a Dios la única forma de conocerlo es a través de su propia palabra. David, claro que conocía a Dios. Claro que sabía que era adulterio, sabía que se estaba fijando ya en una mujer ajena. Pero toda la combinación de ingredientes nos dice que David ya estaba en un relajamiento. Para empezar, ya no estaba yendo a la guerra, mandó a sus hombres. Se despierta de una siesta en la tarde. ¿Sí? O sea que estaba, y el autor lo maneja con el término pues, ocioso, ¿verdad? Como ocioso. Y ya saben lo que se dice, ¿verdad? Que la ociosidad es la madre de todos los males, ¿verdad? No son dichos bíblicos. Claro que se les puede buscar a lo mejor un tipo de parecido a concepto bíblico, ¿sí? No es buena la ociosidad, viene condenada en la Biblia la ociosidad. El relajamiento espiritual, claro, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre habría que estar despiertos, atentos. David se relajó. Desde su tejado, desde la parte alta de donde él vivía, pues vio a una mujer bañándose. Y no estamos hablando de que Betsabé tuviera un historial o un trasfondo ahí mismo escrito en la Biblia que se estaba exhibiendo con tal de que el rey la viera. Ella, ¿cómo iba a saber que el rey iba a estar dormido, que se iba a levantar y que le iba a dar por caminar en el tejado y que se iba a poner a verla ella bañando? No. Hay
aparte de los mandamientos, hay muchos escritos que te dicen claramente cómo debes de actuar. Y ya David los conocía. La historia de José nos dice claramente cómo actúa él como varón de Dios en una situación, no solamente de vista, sino que inclusive una mujer lo agarra y le dice que tenga relaciones con él, que se duerma con él, que se acueste con él. ¿Y qué hace José? Pues se la quita a la fuerza, inclusive al punto de que ella está tan agarrada de él que se queda con la ropa de él en sus manos y él sale corriendo desnudo. Y después ya sabemos esa historia, es acusado de manera falsa y todo, pero a fin de cuentas Dios lo utilizó todo para salvar a todo un pueblo, al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero lo correcto es huir. Por eso dice en el Nuevo Testamento a los jóvenes huid, ¿verdad?, de las pasiones juveniles, y por eso se le dice a todo ser humano huid de la fornicación. Huid. Hay atracciones carnales que el hombre no debe de hacerse listo, pasarse de listo y decir yo puedo, yo soy suficientemente fuerte para soportar esto. Bueno, déjame decirte que los grandes hombres de Dios, muchos de ellos cayeron en estos pecados, ¿verdad? Y son personajes que sus nombres están en la Biblia, fueron grandes hombres de Dios y cayeron en estos pecados, ¿verdad? No, yo no me atrevo a andar diciendo, no, es que yo no. Yo mejor, como dice la palabra de Dios, aguas, porque sí puede pasar y pasa, y le pasó a fulano y a sultano, ¿verdad? David debió haber desviado su mirada a otro lado, y con ese riesgo de caer en ese grandísimo pecado, era mejor hasta haberse bajado del tejado y a ponerse a hacer otras cosas en su palacio, en su castillo, ¿verdad? En la ciudad de David, propiamente hablando, a checar no sé, a los siervos, la mayordomía de los siervos, ir a platicar con su esposo, algo debió haber hecho, pero no haberse quedado ahí viendo fijamente la desnudez de una mujer, porque no pudo con eso. Y empezó a fabricar pensamientos impuros, ¿verdad? El adulterio realmente ya lo estaba cometiendo en su corazón. Ya lo había cometido en su corazón. Y no se conformó con eso, sino que quiso materializarlo. Y lo empezó a indagar y a preguntar quién era esa mujer, ¿verdad? Empezó a preguntar por aquella mujer. Y bueno, en la siguiente porción dice lo siguiente, hermano. 2 Samuel 11, 3b al 5. El otro se quedó en el 3a. Él preguntó quién es esa mujer, ¿va? Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Déjenme decirles una cosa. Es válido preguntar y que digan, ¿por qué David no fue muerto? ¿Por qué no se ejecutó sobre él la pena de muerte? Porque así debió haber sido. Lo acabo de decir, está en el libro de la ley. Que tanto al adúltero como a la adúltera, a los dos se les va a matar. Creo que es por lapidación, apedreárselos hasta la muerte. David se arriesgó, realmente arriesgó su propia vida al haber cometido este pecado. Y luego con testigos. Yo no digo que estuvieron las personas ahí en el cuarto cuando él cometió el adulterio, pero sí están las personas a las que les preguntó, ¿y quién es ella? Y hay personas que le responden, es Betsabé, esposa de mujer de Urías Eteo, uno de tus valientes, uno de tus soldados más fieles. Es mujer casada y aún así la mandó traer. Y luego la despachó a su casa y aparte se da el recado de que dile al rey que estoy encinta. O sea, hubo testigos. Muchas veces el pecado no se queda nada más con una persona, hermanos. David perjudicó a mucha gente. David fue de tropiezo
para mucha gente con este acto pecaminoso que él cometió. ¿Ustedes creen que las personas no se preguntaban, pues, por qué pues, el rey se es casado, con hijos? ¿Por qué se pone a ver a Betsabé desnuda bañándose y por qué la manda a traer? Y luego después el recado, díganle que estoy encinta. Y luego ya conocemos la historia, ¿verdad? Ya cuando se entera que está encinta, después hace traer al marido para que tenga un encuentro con su esposa, lo quiere forzar a descansar de la guerra, pero este varón nunca se paró en su casa y David lo supo y pues lo manda a matar. Adulterio, asesinato, piedra de tropiezo, mal testimonio, mentiras, todo lo que tuvo que hacer malo para tratar de cubrir su pecado, que al fin de cuentas fue descubierto, porque obviamente Dios todo lo sabe, todo lo vio, todo lo conoce, y le manda al profeta, el cual le dice la historia de que había un hombre pobre con una sola corderita, una sola ovejita, y viene un rico que tiene muchas y le quita la única que tiene. Y David, analizando esa situación que le presentan, dicen, el tal es digno de muerte, ¿va? Y el profeta le dice, pues el tal eres tú. Y ya sabemos la historia, ¿va? David se queda descubierto por completo y hizo lo correcto en el aspecto de que, porque hay unos que todavía que son descubiertos en su pecado, todavía se ponen de dignos y se ponen a aumentar otras mentiras más con el último tratar de esforzarse de que no sean descubiertos, ¿verdad? O sea, hay algunos que todavía la regan y todavía acaban de regarla más, ¿verdad? Pero aquí la situación es la siguiente. David es descubierto por Dios porque le mandó a un profeta, como diciendo, ya basta de esta farsa, ¿verdad? Tú cometiste este pecado, ¿verdad? Y viene la muerte del bebé que concibieron Betsabé y David en el pecado de adulterio. Y el autor lo menciona aquí, yo también lo menciono, no vamos aquí a analizar la parte de Betsabé, pues cómo es que David, pues, Betsabé siendo casada permitió eso, por qué, bueno, esto no está aquí en discusión, no porque no le demos importancia a estos, no, sino porque la parte de la lección es hablar aquí en este caso particularmente del adulterio y de la parte en este caso muy particular de David, porque acuérdense que es el que estamos tomando conforme al corazón de Dios y sin embargo tomando también pues la muestra de ejemplo del pecado, ¿verdad? Miren, hermanos, yo sé que inclusive hay cristianos de renombre que si ustedes leen sus Biblias, sus comentarios, sus notas en las Biblias de estudio que ellos llegan a generar y les van a decir, no, pues el matrimonio, el divorcio se permite bajo 3 cláusulas. Son 3 razones por las que la persona puede quedar libre. Si muere la pareja, si se da una situación de adulterio, si le ponen el cuerno, la parte inocente es libre de divorciarse y volverse a casar. O, dicen ellos, o como dicen en el Nuevo Testamento, si un creyente en Cristo, su pareja no lo soporta por su fe, pues Pablo dijo que se puede separar y que no está forzado a servidumbre, estar con esa pareja más, porque no lo quiere por su fe y por lo tanto se puede unir a un creyente, ¿verdad? Yo les voy a decir una cosa, y esto obviamente no es solamente, yo lo he estudiado bastante, el tema del matrimonio, del divorcio, del adulterio, y también lo he consultado con siervos del Señor, lo he platicado también con siervos del Señor, con varios, y con hermanos también. Y miren, hermanos, tenemos que aplicar el método de Cristo. ¿Y cuál fue el método de Cristo? Decir, mira, no te engañes,
No pongas excusas, no inventes cosas, ¿verdad? Vámonos a lo bíblico. Y lo bíblico y establecido en cuanto al tema del matrimonio. Y por consecuencia, en cuanto al tema de todo aquello que afecta al matrimonio, como en este caso, y que quedan los 10 mandamientos porque es algo muy riesgoso, muy dañino, y queda dentro de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, el cual es un pecado específico en el matrimonio. Cuando uno de las dos o ambos inclusive se dan a relaciones sexuales fuera de ese matrimonio que tienen y por lo tanto se convierte en adulterio. Yo tengo la convicción bíblica, la base bíblica. Me apego al concepto de Dios porque lo veo en todas las escrituras, de que Dios es pro matrimonio y de que el matrimonio de Dios y establecido por Dios es realmente hasta que la pareja muera. Hay pasajes que lo dicen claramente, que solamente se quedan realmente en libertad de unirse a otra persona cuando ya realmente el cónyuge o uno de los cónyuges muere. Claro que si los dos mueren, pues ya no se van a poder casar porque están muertos, ¿verdad? Pero si uno de los dos cónyuges sobrevive, si uno queda viudo o viuda, podría tener la libertad si quisiera de volverse a unir. Lo que pasa es que muchos ya esto todo sucede en la vejez y pues no, ya lejos de decir, pues cómo va a casar ya, pues no. Pero cuando sucede en edad todavía relativamente joven, pues bueno, sí, se fallece la pareja y entonces se pueden unir a otra pareja, ¿verdad? Y aún así hay reglas y consejos bíblicos de cómo debe hacerse en el caso de los creyentes, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien puede decir, hermano, pero pues sí, entonces ¿por qué si Cristo dijo salvo que por... Miren, hermanos, Cristo dio esa excepción y estábamos hablando exclusivamente del divorcio, ¿sí? Pero, aquí viene el pero, no podemos decir, por lo tanto asumimos que esto, no, es un error asumir cosas si no están basadas en un estudio profundo de la palabra de Dios. Es un error asumirlas antes de tiempo. No debemos de asumir que, Cristo dijo que salvo por causa de fornicación. Entonces significa que en cuanto pase eso yo ya me puedo casar con la persona porque mi pareja me puso el cuerno, mi pareja me fue infiel, adulteró. No dice eso. Lo que dice la Biblia es, y lo dijo Cristo, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Está hablando de la humanidad, o sea, hombre o mujer. O sea, que el matrimonio no sea disuelto por las personas. Ni las mismas directamente relacionadas en el matrimonio, ni las de alrededor o X personas, ¿verdad? O ya sea los que cometieron el adulterio, los terceros que se vieron involucrados. O sea, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios quiere que el matrimonio sea hasta que la muerte lo separe. ¿Cómo lo sé? Pues se lo dijo. Y alguien podría decir, no, hermano, pero está interpretando usted mal. Miren, hermanos, así como los judíos, por sus intereses personales, por su carnalidad personal, o como lo dijo Cristo, por la dureza de vuestro corazón, porque eso no lo digo yo, lo está diciendo Cristo, Moisés les permitió dar carta de repudio, de divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Punto. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ya, con eso basta. Ahora déjenme decirles algo. ¿Ustedes creen que nada más los judíos cometieron ese error? No. No. ¿Cómo lo sé? Pues porque si nos basamos nada más en lo que está en los evangelios, nos podemos quedar con esa perspectiva de que no, mira, Cristo también dio permiso del divorcio. Sí, Cristo dijo que podía excepción, por la excepción de la fornicación, o sea que a uno de los dos fue infiel, la parte inocente podía divorciarse. Pero no dice que esto es igual a divorciarse y irse a buscar otra pareja, no. No dice eso. ¿Y cómo sé que no dice eso? ¿Por qué no caigo? Número uno, no lo dice ahí escritamente. ¿Y cómo no puedo deducirlo o caer a la misma conclusión? Porque en 1 Corintios 7, Pablo dice, hey, el Señor me está pidiendo que les dé esta información, ¿verdad? A los que están casados, ¿verdad? No se separen.
No se separen, no se abandonen, no se dejen. Y si lo hacen, quédense sin casar. O, porque si alguien puede decir, ay, oye, no, que esto, que el otro. Déjenme decirles que cuando dio Cristo Dios hace enseñanzas, los propios discípulos del Señor dijeron, oye, si así es la cosa en el matrimonio, cosa difícil es al hombre el matrimonio. Y Jesús les dice, pues no es para todos el matrimonio, ¿ah? Solamente a los que puedan recibirlo, a los que le puedan entrar a los que creen y están convencidos que para ellos es el matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio no es para cobardes. Y lo digo por ambos lados, hombre y mujer. Es mucha responsabilidad, es algo sagrado. Le vas a entrar a una institución puesta por Dios y que es para toda la vida, conforme a la voluntad de Dios, es para toda la vida. Si Dios llama a uno o al otro, es Dios mismo que también está diciendo esa parte, pero el matrimonio, Dios dijo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y les dice, por medio de Pablo, esta situación. ¿Por qué Cristo diría eso a través de Pablo ya años después? Yo creo que la deducción bíblica más sana y bíblica es que pasó lo mismo a los cristianos, les pasó lo mismo que a los judíos. Quisieron agarrarse de una cláusula para estarse soltando teniendo varios matrimonios. Y Cristo puso un alto a eso diciendo, hey, si se van a separar, y está hablando el mismo Cristo que habló en Mateo 5 y en Mateo 19 en cuestión del divorcio y del adulterio, él mismo está diciendo después a través de Pablo, hey, si se van a separar, y en específicamente le dice a la mujer, se va a separar, quédese como está, no se case, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y luego después se dirige al hombre y el marido no abandona a su mujer, es la misma situación, no se separen, no se abandonen, los dos, el matrimonio. Por eso Pablo dice, ya los que están casados o unidos en matrimonio, el Señor les dice esto. Y después Pablo da concesiones, ¿verdad? En cuanto a, bueno, yo les digo que si un incrédulo no te soporta, pues sepárate de él. Pero tampoco caigamos en el error de asumir de que, Pablo está dando permiso de que el creyente se separe del incrédulo para después buscar una parejita creyente. Eso no dice la Biblia. No lo dice. ¿Y cómo sé que estoy llegando a conclusiones correctas? Porque Cristo interviene por medio de Pablo para decirles, por favor, diles esto a los casados, que si se separan, quédense sin casar o reconcíliense. Para mí eso es directamente amarrado a que saben que cayeron en los mismos errores. ¿Y cuál fue el pecado, la razón del divorcio propagado? La misma respuesta, por la dureza de nuestro corazón. Por la dureza de nuestro corazón, hermanos. No soy yo quien lo está diciendo, está registrado en la palabra de Dios. Yo no soy sabio ni nada. El que es sabio es Dios. Yo nada más estoy aquí de perico. Estoy copiando, estoy repitiendo lo que el Señor dijo. No hay mérito en mí para nada. Esto es del Señor. El Señor es el que lo está diciendo. Y si se va a molestar, pues entonces no se moleste tampoco conmigo. Moléstese si quiere con el Señor. Pero no le recomiendo, porque ¿quién va a contender con el Altísimo, verdad? Por eso de que andar con que no, hermano, pues es que en Cristo ya somos nuevas criaturas y no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, resulta que si son muy bíblicos citando la Biblia con eso, ¿Qué me están diciendo? Que la lógica es de que yo maté a alguien la semana pasada y una semana después acepto a Cristo y ya soy nueva criatura, y entonces por lo tanto yo ya no soy responsable de esa muerte que provoqué, yo soy una nueva criatura, soy un nuevo yo, por lo tanto no me pueden ni arrestar ni meterme a la cárcel. Y alguien me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver, hermano? Pues es lo mismo, que el mandamiento está, no matarás. Y enseguidita también está el mandamiento, no cometerás adulterio. Están juntos en la ley y la lógica es la misma. ¿Cuál lógica? De que no puedes estar unido con una persona en matrimonio la semana pasada
y una semana después aceptas a Cristo, sí, eres salvo, eres perdonado y eres una nueva criatura. Estamos hablando de cosas espirituales. Espirituales. No puedes salir tú de que, ¿sabes qué, mujer mía? Pues te dejo con los chamacos y todo porque tú eres bien incrédula y ahora yo soy nueva criatura en Cristo y por lo tanto me voy a buscar una hermanita para casarme con ella. Por favor, ¿te imaginas la caja de Pandora que abrirías con ese tipo de interpretación bíblica? Con ese tipo de licencia. ¿Qué tantas cosas no se harían? ¿Qué tantas barbaridades no se harían en el nombre de Cristo? No, no, hermanos. Hay cosas establecidas por Dios desde antes del cristianismo y judaísmo que son universales. Y entre ellas es el matrimonio y también lo de no andar matando gente. Y nomás cité esos ejemplos, puedo citar muchísimos más. No puedes escudarte y quitártelos de encima. Sí puedes decir que el acta de pecados que estaba en tu contra fue eliminada, quitada, borrada por Cristo Jesús. Claro que puedes decir eso, porque eso realmente sucedió. De modo que algunos estén en Cristo una criatura, sí, eres nueva criatura, naciste de nuevo, sí. Estamos hablando de lo espiritual. Eso no te quita todo lo demás de lo que tú tienes obligaciones civiles y legales. No mezcles el mundo espiritual con el mundo terrenal. No vas a andar abandonando esposa o hijos, o las mujeres no van a andar abandonando a sus hijos y a su esposo, pues porque como ellos han sido llamados por el Señor, y usted sí, ¿verdad? Y no a Dios incrédulo, ¿verdad? Porque Pablo dijo, ¿verdad? Que no estoy forzado a estar contigo, ¿verdad? Y ahí nos vemos. No, 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 no. Entonces, yo no voy a señalar a nadie con el dedo, no conozco, no sé, no soy Jesús, como en el caso de la mujer samaritana en la que le dice, bien has dicho, va, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido, no soy yo Jesús para saber las circunstancias de cada persona, no lo soy, no lo soy, no lo soy, pero sí sé lo que está escrito en la palabra de Dios. Y usted también puede saberlo y yo creo que de hecho muchos ustedes lo saben, pero simplemente hay que verlo con ojos sinceros de estudio, ¿verdad? Cristo tuvo que poner un freno en la carta a los Corintios por medio de Pablo porque se estaba dando también esta situación. ¿Por qué se le tiene que aclarar a los matrimonios que si se separan se queden sin casar o que se reconcilien? ¿Por qué vas a decir algo si no está sucediendo? Entonces, implícitamente lo sabes, ¿verdad? Entonces esa situación es la que estaba sucediendo y por eso el Señor le dice a Pablo, diles Pablo, que digo yo esto. No se separe. ¿Te separas? Bueno, por X o Y razón y a lo mejor justificadas y todo, ok, sepárate, pero quédate sin casar. O la otra opción es reconcíliate. O pues espérate hasta que uno de los cónyuges muera para que quedes verdaderamente libre para casarte. Ya para cerrar, nada más quiero decirles lo siguiente, hermanos, y voy a decirlo muy solemnemente. Yo, basado en este estudio, les digo que puede ser de muchas horas la exposición de este tema, voy a atreverme a decir lo siguiente, confiando en la iluminación del Señor. Yo creo que por eso muchas veces enfermedades o inclusive la muerte se da en situaciones de personas por estar viviendo en pecado de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, pero que a fin de cuentas el pecado es pecado, tengas conocimiento o no, el pecado es pecado. Yo creo que es así. Así como en las cuestiones también de la cena del Señor, de que muchos están enfermos y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no estaban ejerciendo discernimiento espiritual. No se pusieron las pilas en estudiar bien la palabra de Dios. Y probablemente estaban realmente viviendo en pecado constantemente delante de los ojos de Dios y Dios tiene que tomar esas actitudes. Como también lo vemos en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? Y le ha dado oportunidad de que se arrepienta.
El Señor te puede echar en cama, te puede traer enfermedad, te puede traer inclusive muerte, si ve que persistimos en el pecado y no le hacemos caso. Pero bueno, hermanos, espero que el tema sea de bendición y edificación. No es señalar, no es nada, no. Simplemente estamos dando los 10 mandamientos con una mirada renovada, conforme al corazón de Dios. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Primero Dios, nos veremos nuevamente el próximo domingo.